Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos encontremos. Esto es Rayuela Comunicación, un medio digital independiente y alternativo al servicio del mundo y de los pueblos ecuatorianos. Hoy nos encontramos aquí con un gran invitado, se llama Fausto Espín, es vocal principal de Pachacuti y fundador de la misma. Bienvenido Fausto, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias también a ustedes, me encuentro muy satisfecho de que emprendedores como tú, gente joven, estén en este camino muy difícil de la comunicación, pero que hoy más que nunca requiere de personas con ese talento y además con esa actitud positiva de transmitir a la población, a nuestro país y al mundo, los momentos reales que se viven dentro de nuestra sociedad. Chévere, gracias. ¿Y qué tal, Faustito? ¿De dónde eres tú, Fausto? Yo soy... Antes de decirte, te pregunto, porque antes de llegar a esta entrevista te perdiste. Bueno, yo vivo actualmente por Valle de los Chillos. En los Chillos estás viviendo. Sí, soy quiteño. Quiteño. He estado en esta tierra, ahora por la campaña electoral también hemos estado participando en algunos eventos por aquí por la Mena. Pero claro, para acá, para Yoa, no he subido. Ya, pero bien, hasta que visitas y conozcas en los estudios de Rayuela y Yoa también, que te des una pasadita. ¿Y qué tal la primera vuelta? ¿Cómo le analizas tú? Bueno, los resultados. Los resultados reflejan una realidad que está viviendo no solamente en nuestro país, sino el mundo actual. Estamos en medio de semejante pandemia originada en el COVID-19, como nosotros conocemos. Esa presencia de la pandemia ha hecho una crisis, por un lado, y por otro lado, se venía ya, antes de la crisis de la pandemia, una crisis económica de gran envergadura, una crisis económica mundial, generada fundamentalmente por los mismos grandes capitales que originaron la quiebra de montones de empresas a nivel nacional, a nivel internacional también, en el 2018, y que nosotros conocemos como una quiebra del gran capital financiero internacional. Eso también se encuentra en este momento. La crisis económica que estamos viviendo no solamente está generada por la pandemia, sino también y fundamentalmente por la misma forma de funcionamiento del capitalismo a nivel mundial. Ustedes están viendo como resultado de esa crisis una confrontación entre las superpotencias que, desesperados porque no pueden colocar sus mercancías en el mundo, están rompiéndose a cañonazos, compañeros, y eso hace que las potencias vivan una situación de una tensión por un conflicto armado mundial al que nos acarrearían buscando, digamos, solucionar su crisis cada una de las potencias.
Tú dices realmente lo que vemos ahorita, el enfrentamiento comercial que vive China, Estados Unidos y Rusia a nivel hegemónico que están tratando de establecerse, ¿no? Ahora vemos, para mí, la nueva potencia mundial es China y la otra que no quiere sucumbir, que es Estados Unidos. Y ahora que estamos nosotros. Sí, bueno, nosotros desgraciadamente somos un país pequeño que lucha desesperadamente por no salir de los mercados, a los que llega con algunos de nuestros productos para poder sostener, digamos, la bolsa comercial y poder cumplir con la tarea de la supervivencia de la economía en nuestro país. Pero claro, esto está marcado dentro de los bloques hegemónicos que se han unido en este tiempo. El primero, que ha sido el bloque hegemónico de los Estados Unidos de Norteamérica y que impone, digamos, no solamente que persuade, no solamente que llama a actuar en condiciones de igualdad a los países en su bloque, sino que impone decisiones y los somete a sus prácticas y a sus necesidades. Y de otro lado está el bloque que está planteando una ruptura de esta hegemonía de Estados Unidos de Norteamérica y que está conformado de varias potencias, digámoslo así: China, Rusia, los mismos países que han sido firmes aliados de Estados Unidos como Alemania, los del bloque de la OTAN, que están en el otro bloque tratando de romper esa hegemonía y procurando que el mundo sea más bien dirigido y utilizado en favor de las mayorías, sin la imposición de los grandes monopolios transnacionales norteamericanos. Regresando otra vez acá al Ecuador, ¿qué te pareció? O sea, ¿realmente le ves positivo el porcentaje que para mí como tercera potencia política aquí a nivel de Ecuador, a Pachacuti? Bueno, ¿cómo lo analizas? Decimos nosotros que si hablamos de Pachacuti como herederos de toda esa estirpe de valerosos luchadores en contra de la dominación colonial en primer lugar, y por lo tanto luego decimos nosotros toda esa generación de pueblo mestizo y de mestizos que lucharon por la independencia contra la colonia, pero con una participación activa de la población indígena, especialmente en su gran batalla por lograr liberarse del dominio colonial y de la servidumbre semifeudal en la que les tocó vivir en muchas ocasiones, inclusive en condiciones de esclavos. Y el arribo al siglo pasado, digamos, en 1991, 1995. Con Borja Sixto y las protestas. Así es, y las protestas que generaron importantes planteamientos del movimiento indígena para lograr, por ejemplo, ser declarados declarar al país como país plurinacional, multicultural, multiétnico. Esa fue una batalla muy importante. Y luego se han venido dando lucha tras lucha en contra fundamentalmente del status quo, de la imposición del modelo económico neoliberal por parte de Estados Unidos y, digamos, el sometimiento de los diferentes gobiernos de turno a dicho modelo. Ha habido una resistencia en la que ya no solamente, digamos, la reivindicación del pueblo indígena, sino es una reivindicación de todos los sectores populares, por un lado, y de otro lado, llegando inclusive a niveles de participación de los productores, los comerciantes
que defendiendo su interés de grupo, de sector, pero el interés del país, han opuesto con sus acciones al modelo neoliberal, un modelo que defiende el interés nacional, que defiende a los productores del país, que permita el desarrollo para el beneficio de todos los ecuatorianos. Fausto, tienes razón lo que te dice. Siempre ha estado Pachacuti defendiendo la lucha de las causas sociales, pero últimamente, después del decreto 883, que estuvo en las calles Pachacuti y la gente quiteña y el pueblo ecuatoriano, ¿cómo le ves? A mí me parece que quedó mal parado Pachacuti, porque se le dice que se unió al gobierno de Lenín Moreno, que se vendió, que tenía, porque si Pachacuti no salía, podríamos decir que Lenín Moreno estaba afuera. A ver, nosotros decimos que todo ese proceso de lucha histórica es un acumulado que tiene Pachacuti. Y ciertamente unos aspectos de la lucha tienen que ver necesariamente con momentos en los que es necesario sentarse a discutir, a debatir las propuestas de cambio que tiene Pachacuti. Y no es la primera ocasión, digamos. Por ejemplo, tuvimos participación con Lucio Gutiérrez en la lucha que ustedes conocen para derrocar a Yamil Maguad. Y esa lucha nos permitió llegar en un proceso unitario con Lucio Gutiérrez a la presidencia de la República. Y después les dio la vuelta, se dio la vuelta, nos traicionó, y eso hizo que la lucha del pueblo mismo, aunque no en la proporción que el movimiento indígena tenía antes, volvimos a derrocar. Pero es un proceso continuo, ¿no es cierto?, que vive de determinado momento, momentos álgidos de lucha, y otros momentos en los que se disputa también la concepción, el espíritu de nuestro pueblo, sus necesidades, sus aspiraciones, para encajar esos requerimientos dentro del proceso que se vive con gobierno tras gobierno. Sí, y ahora tuvieron, para mí, después de esa protesta, tuvieron su más alta votación, que tuvieron durante casi toda la sierra ecuatoriana, y la Amazonía, ganó Pachacuti. O sea, me parece que tuvieron un buen resultado de ver lo que vio la gente, pero también ¿no crees que es una forma de ver en contra de la derecha ecuatoriana lo que eligió, por qué votó el pueblo ecuatoriano a favor de Pachacuti? A ver, decimos que es ese acumulado en primer lugar. En segundo lugar, fue indudablemente la lucha de octubre la que nos posicionó de manera objetiva frente a la población como el instrumento político que defiende sus causas. Y esa posición ayudó bastante, más al acumulado que teníamos, ayudó bastante para que Pachacuti tenga el respaldo político que tuvo en este momento. Que les fue muy bien. Pero yo una pregunta te doy. ¿Crees que les hubiera sido mejor con Leonidas Diza antes que con Yacu? A ver, dentro del movimiento todavía hay esa expectativa, bueno, es un movimiento político en el que la presencia de diversas opiniones, muchas veces, inclusive para la toma de estas decisiones de nominar candidatos, es lógica que exista, y existe. Algunas personas piensan que efectivamente Pachacuti habría sido el mejor representante para la toma de la presidencia de la República, el compañero Leonidas Diza. Sí, yo te digo porque, o sea, bueno, yo para mí hubiese llegado más lejos con Leonidas Diza, porque al Yacu yo a veces le veo muy bailarín. Baila así, se coquetea con Lazo, regreso a la izquierda y otra vez está. Y eso creo que afectó a los intereses de Pachacuti y de él mismo. Bueno,
nosotros decimos lo siguiente, ¿no? El tema de la participación política de la izquierda en muchos años, digamos que desde los 40 del siglo pasado hasta nuestros días, la izquierda ha participado en la lucha política por disputarse y llegar al poder. Pero el hecho es que, digamos, también se necesita una escuela, ¿no? Y la escuela es a veces por el aprendizaje de la experiencia misma, o es, digamos, también por la asimilación de los periodos de práctica política que los países vecinos, que los pueblos del mundo se dan. Y claro, en eso hay que mirar, digamos, una cosa que siempre decimos ahora más que nunca: no hay que calcar los modelos de lucha que existen en el mundo. Cada pueblo tiene su historia. Cada pueblo tiene su historia, su realidad. Su realidad. Y claro, desde este punto de vista, digamos que para ir construyendo un discurso que permita llegar a la población ecuatoriana, hemos caminado desde la posición de una posición de izquierda extremadamente dura y desde el punto de vista de izquierda correcta, pero que desde el punto de vista de la población no ha habido una aceptación de ese discurso de izquierda radical que para nosotros ha sido correcto, ¿no? Digamos, para la gente de izquierda, para la gente que mantiene una posición de esta ideología. Y eso mismo, algunas ocasiones de participación política electoral, hemos dicho, ¿por qué nos equivocamos? ¿No? Digamos, el mejor candidato que tuvo la izquierda fue con Hurtado. Osvaldo Hurtado. No, Osvaldo. Osvaldo. No es Osvaldo. Jaime Hurtado. Gracias, Lenin, gracias, Vlade. Con Jaime Hurtado es el mejor momento, tal vez por la representación de su pueblo también, Pueblo afro. por pueblo afro, pero por el carácter de clase que tenía también esa candidatura. El discurso, si apenas llegaba precisamente a los sectores mayoritarios de la población, Claro. pero no alcanzó tampoco a ser la figura que tenga una votación como la que el Yaco Pérez. Pues tú me dices que Yaco se suavizó un poquito. Sí, se suavizó un poco, porque es importante que, digamos, la mayoría de la población es una población que vive del comercio, que vive del pequeño negocio, son los pequeños emprendedores de este país, que no necesariamente están con la visión de la compartimentación, ¿no es cierto?, en su actividad, sino la de la comunicación personal. Y a esos compañeros no puedes decirles que formen espacios de producción o de comercio o de intercambio o inclusive financiera para el beneficio de la población, ¿no? Sino es muy difícil decirles que, digamos, no acumulen, que sea para beneficio social, para todos. Es bastante difícil, porque más allá del discurso que puede resultar hasta positivo y sensibilizador en determinado momento de la gente, el discurso de la repartición, de la igualdad, digamos, más allá de eso, ellos viven una realidad todos los días. Esa realidad es la de la competencia, la realidad es la de la confrontación. O sea, Pachacuti está un poco más flexible, un poco más al centro derecha. No, al centro derecha. Estaríamos, yo diría que en determinados aspectos en donde se hace necesaria una política que, digamos,
por ejemplo, se recoja el interés de los pequeños productores, el interés de los pequeños comerciantes, el interés de las personas, de las organizaciones que hacen actividad financiera en provecho de estas minorías. En esos sectores es necesario que el discurso sea de bienestar, de beneficio para ellos, para todos, pero no es fácil llegar a rayar con el discurso de la igualdad. Sí, muy bien. Ahora vamos a otro punto. La segunda fuerza en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes cómo van a hacerlo? ¿Con quién van a ir? Bueno, nosotros estamos planteando lo siguiente. Primero señalamos que esa conformación que tiene en este momento la Asamblea es una conformación heterogénea, bastante. Es una de las más heterogéneas que hemos tenido en los últimos años. Bastante heterogénea. Muchos de aquellos que pueden tener precisamente oído para nuestro discurso, pensamos que pueden ser, digamos, llamados a participar en un frente legislativo que se reivindique los aspectos fundamentales de las exigencias del pueblo ecuatoriano. Bueno, por ejemplo, estamos diciendo de la necesidad de que existe en el país, en el servicio público, absoluta seguridad de que no van a cometer atracos. Sí. Este es un punto, digamos, que nos puede unir con muchos. Estamos señalando que es necesario atender las necesidades de salud, educación, vivienda, seguridad, como aspectos centrales, digamos, de la exigencia de la población, trabajo. Estos son puntos que pueden unirnos a una buena parte de la población, ¿no es cierto? Y entonces decimos que todos aquellos que coincidan con estas posiciones pueden tener participación conjunta en una alianza. Esto con los nuevos asambleístas, porque los antiguos asambleístas le hicieron quedar mal. Sí, y hay que decirlo, autocríticamente reconocemos. Porque votaron por la mal llamada ley humanitaria. Que no siempre estuvieron en la postura del movimiento, que no es que el movimiento resolvió ese tipo de cosas, que fueron posiciones personales. Eso es bueno que lo aclares, porque realmente les hicieron quedar muy mal a todo el partido. Claro, entonces esta situación, inclusive como ustedes conocen, nosotros expulsamos a uno de los compañeros que se fue por el lado contrario a las decisiones del movimiento. Y entonces, claro, ahora... ¿Cómo van a evitarlo ahora? Estamos planteando dos cosas. En primer lugar, la necesidad de que se controle, digamos, el funcionamiento de los militantes al nivel de que si se llega a observar y está en los hechos presentándose el caso de un viraje de nuestra posición por parte del ideológico política que se expresa generalmente en las dádivas que los gobiernos de turno les entregan, será por aquellas dádivas, un carrito público o digamos alguna un hospitalito, un carguito de mi sobrina, un cargo, etc. Inmediatamente exista eso, inmediatamente serán expulsados del movimiento. ¿Solo va a existir internamente alguien que controle para que no exista este tipo de casos? Así es, porque generalmente esto se puede encontrar muy fácilmente desde los lugares que los asambleístas proceden. Pero miren, ustedes mismos, sí, lo que tú me dices me da la razón, ustedes mismos salieron afectados con Diana Tamaín. Claro, por supuesto. Que ustedes del mismo partido Pachacuti y ahora miran. No fue Pachacuti, fue digamos... ¿No fue Pachacuti? No, Pachacuti no resolvió la participación de la Diana Tamaín para el Consejo Electoral. Ahí Ella solita se fue. Tuvo un apoyo de la CONAI,
un apoyo de la CONAI, apoyo. No, ni siquiera fue el candidato de la CONAI, sino es un apoyo, que son, estuvieron otros interesados allí, que digamos no son la parte sustancial en esa participación de la Diana Tamaina en el Consejo. Pero claro, sí, esto sí ha trascendido, digamos, el comportamiento de los compañeros que han estado a nombre de nuestro movimiento en la Asamblea. Ha trascendido internamente, lo hemos discutido, ha sido uno de los aspectos fundamentales para el escogimiento de los candidatos ahora, para que tengan participación. Entonces, pensamos que con todas estas medidas va a ser bastante difícil que haya, digamos, algún desertor que nos impida concretar nuestros objetivos en este momento. Esperemos que no haya ningún desertor, porque sí, como los antiguos asambleístas sí dejaron mucho que desear, pero bueno, ya se les acabó su periodo. Vamos con este último tema que es muy fundamental. ¿Por qué votar nulo? A ver, hay dos cosas. La primera es que el voto nulo no es una expresión de resentimiento por la imposibilidad de llegar al... Porque le dejaron fuera Yaco. Porque le dejaron fuera a Yaco. No es simplemente eso. Para nosotros hay principios que deberían funcionar dentro de la sociedad, dentro del país, que no pueden ser rotos. Por ejemplo, decimos, hablando en términos generales, la democracia debería funcionar en el sistema como tal y cual está planteada en la Constitución de la República. ¿Sí? Porque ahí fue un espacio de confluencia de posiciones y debería funcionar desde esa posición. Sin embargo, vemos que esto no acontece permanentemente y la democracia está cada vez más en cuestionamiento, la democracia que se la practica por parte de los partidos políticos que están en el poder, principalmente, o que han llegado al poder. Esa democracia no es la democracia que nosotros queremos y que la tenemos plasmada en esa Constitución de la República. Y entonces, no puede ser que nosotros sigamos viviendo esta situación, que sea una democracia acomodada a los intereses de los grupos de poder tradicionales. Nosotros planteamos que debe funcionar una democracia real, en la que la participación igualitaria y con las reglas del juego establecidas sean cumplidas por todos, no solamente por unos pocos. Entonces, se rompe la democracia, como en esta ocasión, con el fraude electoral. El fraude electoral está comprobado. Eso no puede decirnos que no es posible, digamos, que se pueda encontrar las anomalías que nosotros hemos presentado como ruptura precisamente de la expresión de la población que por esta democracia debería tener la representación en los cargos públicos, pero no ha sido así. Entonces nosotros sentimos que la votación en este momento tiene que ser una votación de rechazo a este tipo de democracia, de rechazo a este tipo de funcionamiento y de maniqueo de los partidos políticos tradicionales, principalmente de aquellos que los representan los intereses de las grandes oligarquías de este país, y que no podemos decir que una elección en la que está de por medio la existencia no solamente de parte de Lazo, sino también de parte de el otro candidato, el candidato correísta, Arauz. No es solamente, digamos, el asunto de si permitimos o no que funcione la democracia con el proceso electoral. No se trata de eso.
Se trata de que o funciona la democracia en este país como tiene que funcionar, o esta no merece el respaldo ni el requerimiento de nuestra participación bajo ningún punto de vista. Esto es, compañeros, si hablamos de democracia, el llamamiento a que tengamos, recurriendo a la desobediencia civil que plantea, compañeros, la misma Constitución de la República, ¿no? Que si no encontramos un espacio democrático con funcionamiento transparente, significa que la democracia está siendo golpeada y fuertemente. Entonces nosotros no podemos respaldar una campaña que está viciada de nulidad en absoluto. Pero Fausto, ustedes si sacan menos de las votaciones que sacó Yacu, ¿cómo considerarían en este tipo si sacan, por ejemplo, un 3% de nulo? Eso no nos importa en este momento. Esto no está en juego. No está en juego el brillo o no de Pachacuti. Está en juego la existencia o no de una forma de democracia que permita la vida de los seres humanos con igualdad de condiciones en este país. Pero eso está en juego. Sí, realmente, o sea, pero eso comenzó desde que estuvo el señor Trujillo, que falleció el señor Trujillo, que lamentablemente me parece que él modificó la Constitución, me pareció un poco medio imperialista, parece el señor violó la Constitución y él hizo todo esto, o sea, realmente, pero ustedes apoyaron esa parte. Bueno, lo que nosotros decimos es que no todo, igualmente. Nosotros no le pusimos a Julio César Trujillo. Pero ahí estaba Yacu junto a él, estaba también Salvador. No, ni Salvador ni Yacu, más bien quien estuvo participando fue Macas. Pero... también me olvidé, claro, tú mismo lo dices, Macas estaba ahí dentro. Sí, pero la posición, digamos, de nuestra, digamos, en esa institución, compañeros, que es de participación comunitaria, no tenía, por eso es que en varias ocasiones tuvieron que hacer mayorías para poder resolver cosas, no tenía la claridad, el norte para el funcionamiento de la misma, porque no había sido lo suficientemente, digamos, transparentado ese funcionamiento con normas, con leyes que permitieran que funcione de manera apropiada, pero que tomar decisiones acatando la voluntad popular en la consulta, es decir, haciéndose cargo, compañeros, de las resoluciones que iban a tomar, basándose en la decisión de la consulta popular, más no en la Constitución ni las leyes. Claro, me saltaron la Constitución, pero desde ahí está ilegítimo. Es legítimo porque es la voluntad popular, ahí sí ya no hay vueltas. Pero la Constitución no decía eso, pero ahí lo interpretaron. Claro, tenían que interpretar necesariamente, pero en la interpretación es la soberanía popular la que se impone. Bueno, ahí estamos, no compartimos en esa parte, pero estamos ahí. Querido amigo Fausto, también me quedo una más. Supongamos que gana Guillermo Lasso y va a privatizar. Sí, así. ¿Se unirían ustedes con los otros frentes de izquierda para Por supuesto. ¿O quién van? ¿Me voy con Ahora Guillermo, mismo hemos llamado a que el voto nulo no sea el voto nulo de Pachacuti. El voto nulo tiene que ser de todos aquellos sectores progresistas de izquierda que, conscientes de que no fue posible, digamos, hoy vencer en el juego democrático como correspondía vencer, compañeros de la oposición, de quienes estamos por una situación alterna, diferente a la del modelo neoliberal. Esa tercera vía a la que ahora se han dado a llamar los periodistas de todo el mundo, no ha sido posible. Esa tercera vía es la tercera vía de los sectores más avanzados del país. Y desde ese punto de vista nosotros entendemos que hay que defender la postura para, tanto dentro del Congreso Nacional o la Asamblea Nacional,
cómo frente al nuevo gobierno, sea quien fuere, Arauz o el representante de la derecha. Gracias, mi querido amigo Fausto, y agradecerte de antemano a nuestro primer capítulo de Rayuela. Y esperamos que Pachacuti y Atiri, más que todo, luchen por el país, defiendan el país. Ahora que son una gran fuerza política, sepan aprovechar, porque si no el pueblo mismo se encargará de apoyarlos o rechazarlos en las próximas elecciones. Gracias, amigo Fausto. ¿Algunas palabras tú deseas decir? Sí, bueno, yo les agradezco muchísimo por permitirnos expresar a Pachacuti nuestras posiciones en la coyuntura política que vivimos y por expresar una vez más, digamos, el que modernas, decimos nosotros, instituciones que se van generando, compañeros, aunque sea desde pequeños emprendimientos como las que ustedes están teniendo en este momento, son las que necesitamos para crecer y multiplicar las acciones que generen trabajo y que permitan, compañeros, que el pueblo pueda tener, digamos, solución a sus problemas particulares de vida. Nosotros estamos comprometidos con esos sentimientos, lo hemos demostrado a lo largo de nuestra existencia. Ha sido una lucha muy dura, muy difícil, desde antes de que, digamos, naciera Pachacuti, ya los dirigentes populares, que por ejemplo en las ciudades éramos parte de las organizaciones sociales, de la Federación de Estudiantes Secundarios, de la Federación de Estudiantes Universitarios, de las organizaciones de trabajadores de la salud, del petróleo, de los eléctricos, de los trabajadores del servicio público en las diferentes instancias, los trabajadores del sector municipal, etc. Todos ellos concluimos conjuntamente con el movimiento indígena a formar Pachacuti. Y desde la formación, en primer lugar, dada la coyuntura, fue dentro de Pachacuti vencer, compañeros, al modelo ideológico, político, neoliberal, que no significa sino salvaje capitalismo de estos tiempos. Y por otro lado, el tener una sociedad nueva, diferente, no la sociedad de pobres y de ricos, exageradamente ricos, una sociedad en la que efectivamente la igualdad vaya por el camino que haga posible la vida de todos los ecuatorianos, con el derecho a tener salud, vivienda, trabajo, educación, seguridad. Es una lucha porque, digamos, la población humana entera está logrando que haya una unidad y se reivindiquen estos valores que van a permitir que la sociedad salve al sistema capitalista que ataca ya no solamente los bolsillos y la condición humana desde el punto de vista de la apropiación del trabajo, sino también se aproveche del medio en el que estamos viviendo. Está acosando brutalmente su medio, está dejándonos sin el espacio en el que podamos vivir cómodamente, nos dejan sin el espacio en el que podemos tener a nuestros hijos y nos deja sin la certeza de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan vivir dentro del planeta. Esta es nuestra lucha ahora y esta misma es la que se va a traducir en estos próximos años, al menos de todos aquellos que tenemos un largo espacio de conducción política en estas luchas que el pueblo ecuatoriano ha tenido. Eso, muchas gracias. Gracias, amigo Fausto. Les invitamos, por favor, no perderse el próximo capítulo. Gracias. Gracias, Fausto. Ha sido un enorme placer que hayas aceptado esta invitación. Antemano, Dios le pague y por haber aceptado aquí en Rayuela Comunicación. A todos nuestros amigos también dar un like y sigan compartiendo.